Ya. Hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén. Aquí estamos para estudiar la parashá Kitizá, que es una parashá muy profunda, que es una parashá extremadamente interesante. Y vamos a ir directo al grano. Dice así: y le dijo el Eterno a Moisés: cuando cuentes el número de los hijos de Israel, cada uno ofrecerá a el Eterno un rescate por su alma para que no sufran plaga por el empadronamiento. Para ello, cada cual pagará medio ciclo sagrado, que no sé por qué está traducido en ciclo, porque en hebreo dice shekel, pero bueno, dice pagará medio ciclo sagrado de 20 gueras el ciclo, que será ofrenda al Eterno. Kitizá quiere decir cuando levantes, cuando te eleves. Esta porción es la número 21 de la Torá y, como les dije, es extremadamente profunda e importante. Fíjense que aquí aparece la preparación de la Ketoret, que es el incienso que se hacía en el templo, que es una gran protección. Aparece la construcción del becerro de oro. Aquí Moisés desciende con las primeras tablas, las que fueron hechas nada más y nada menos que por el dedo de Dios. Aquí tiene Moisés su cara resplandeciente. Aquí también aparece en la revelación de los 13 atributos de la misericordia. Y con todo esto, la Torá escoge comenzar la porción con algo tan raro. Dios les dice: págame para que rescaten a sus almas de las plagas. ¿Qué plagas? Si aún ni se produce el becerro de oro. Y más raro aún, nos habla de el demi-shekel, que tiene que ver una cosa con la otra. Ya saben que cuando hay un pasaje de la Torá que aparentemente no cuadra con nada de la historia, es porque nos está llamando la atención. Entonces es allí en donde nos concentraremos. Vamos primero con esto del demi-shekel, el medio shekel. En hebreo, medio shekel se dice mahasita shekel, palabra que la encontramos en el capítulo 30, versículo 13. Ahí la tienen subrayada en colores. Mahasita, como ven, se escribe con la mem, la het, la sadi, la yud y la taf. Pero aquí hay un secreto, evidentemente. La letra central de Mahasita es la sadi, que es la letra inicial de la palabra sedaká. Aquí sedaká no es solo caridad. Aquí la palabra sedaká representa a la cualidad total del otorgamiento. Ahora, fíjense, las palabras que rodean a la letra Sadik componiendo la palabra Mahasita es la Mem y la Tav, que son la primera y la última letra de esta palabra. Y esto escribe la palabra Met, que quiere decir muerte. Y luego tenemos la letra Het y la letra Yud, que están pegadas a la izquierda y a la derecha de la letra Sadi, que quiere decir Hay, vida. Los sabios entonces concluyen que Dios nos revela a través de esta palabra Mahasita Shekel que el otorgamiento o la sedaká aleja a la muerte y acerca a la vida. La muerte está lejos y la vida se acerca a la sedaká. La cosa es que hay que estudiar cómo esto se asocia con todos los acontecimientos descritos en esta porción. Creo que con este estudio por fin hemos encontrado el verdadero significado del mandamiento de la idolatría. Fíjense, ya les dije que esta es la porción número 21. En el alfabeto hebreo, la letra número 21 es la Shin,
que tiene un valor numérico de 300. La Shin es la inicial de la palabra Shejina. La pregunta es, ¿qué o quién es la Shejina? Shejina viene de la palabra Shohem, que quiere decir morar dentro, morar en lo interno. Entonces, la Shejina es un tipo de conciencia. ¿Por qué esta palabra es de género femenino? ¿Por qué esta presencia divina llamada la Shejina es mujer? ¿Acaso Dios tiene género? Resulta, mis amigos, que fuimos creados con la Bet, que es el mundo del dos, de la dualidad, de la polaridad. Así que automáticamente, si el uno es masculino, el 2 será femenino, porque la esencia de la polaridad o de la dualidad son los opuestos. De hecho, el valor interno de la palabra Shin, que es la letra, se escribe con la Shin, la Yud y la Nun, cuando se abre es 360 de valor numérico. Esto es igual a la palabra Sheni, que quiere decir segundo, dos. Por eso la Shejina es género femenino. Pero ¿por qué no sería a la inversa? ¿Por qué el uno no es femenino y el dos es masculino? Porque la semilla, lo que está a el origen, que es lo que guarda el potencial de lo que se gestará, está en lo masculino. Y el bebé se gesta dentro de un vientre materno y no paterno. La Bet entonces es una letra femenina y representa a la esencia de la creación, la Binah. Así que, mis amigos, cuando pensamos en Dios, que representa al proveedor, que representa a esa semilla, que es energía masculina, que es padre, automáticamente entramos en el mundo dual. Y lo que está afuera o lo que está separado de ese Dios obligatoriamente pasa a ser femenino, porque lo vemos fuera, separado y lejos. El concepto de la dualidad, como les dije, son los opuestos. La madre entonces termina siendo este yo interno y el padre termina siendo el yo externo, el yo superior. Es esta inteligencia superior. Hay otro significado interno de la Shin. Ahí está. Ahí tenemos la Ain y la Vav. ¿Qué quiere decir esto? Que la Shin también significa ver la verdad de lo que hay en la Vav. Pues estas dos letras nos están revelando que también este valor numérico 21 es igual a la palabra Hasó, que se escribe con la Het, la Zain y la Vav. Y esto significa la visión interior. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la Shejina es la anulación de esta visión de dos. Es pensar en Hashem e ir automáticamente a verlo dentro de la Vav, dentro de nosotros. Es ver que somos Él y mientras no vemos que Dios mora en nuestro cuerpo en total plenitud, estamos construyendo el becerro de oro, mis amigos. Y esta es la verdadera idolatría. La idolatría es ver a Dios fuera, no importa de qué forma y de qué manera. Esa presencia que para nuestro entender no está en el Creador, sino que mora en nosotros, la Shejina, es un espíritu de mujer, porque la misma Torá nos dice que la Shejina está en el exilio, pero está en el exilio por nuestra percepción, porque el hijo se desarrolla dentro de la madre y no dentro del padre. Sin embargo, esto forma parte de esta visión dual del hombre y no de la esencia de la verdad universal.
La misma Torá nos hace comprender que Dios, por amor a su creación, se fraccionó para poder vivir dentro de ella. ¿Acaso es esto metafórico o es esto literal? Ambas cosas. Porque solo cuando experimentamos la Shejina dentro de nosotros podemos vislumbrar la unicidad de Dios. La divinidad en lo interno es la experiencia mística que nos puede conducir a una epifanía con lo divino universal. Para nuestra experiencia de la realidad estamos fraccionados y esta es la parte literal, pero la parte metafórica es que esto es solo cuestión de percepción sesgada por una enfermedad llamada mentira, ilusión y todo lo que esto conlleva. Y esta ilusión está creada por nuestra propia percepción. Este es el modo en cómo a partir del fraccionamiento llegaremos al uno, es decir, no llegaremos a la conciencia única viendo que el otro soy yo y logrando tener esta idea romántica de que somos una unidad. We are the world. Solo llegaremos a la unidad cuando dejemos entrar en nuestra percepción a la Shejinah y borremos el género masculino, femenino, blanco, negro, bueno o malo. Y esto es la esencia de nuestro Da'at. Ya les he explicado que el Da'at es el entendimiento profundo, el que distingue entre lo bueno y lo malo y se queda en el medio. Es el conocimiento enraizado, es el vivenciado, es el conocimiento que se va formando en la medida en que maduramos, en la medida en la que creamos inteligencia emocional, en la medida en la que conocemos qué es y lo que hay en el Creador. Por eso, ella, Da'at, no aparece en el árbol de la vida normal, el tradicional, el que nos ha revelado el Zohar. De hecho, el Sefer Yetzirah dice estrictamente que son 10 sefirot, no son ni 9 ni 11, son 10. ¿Por qué? Porque Da'at no pertenece a la inteligencia universal, es nuestra conciencia dentro del árbol de la vida. Da'at va a estar destinado a ser nuestro propio aporte, es el atributo que el hombre le va a agregar al árbol de la vida. ¿Por qué el otorgamiento entonces es importante en esto? Porque el pan de la vergüenza es el lado caótico en oposición del Da'at. El pan de la vergüenza es una programación de la Da'at, un filtro que rechaza lo no adquirido legítimamente, lo que sentimos que no nos hemos ganado. De nada sirve, mis amigos, robar, envidiar o posesionarnos de algo gratuitamente, porque esto no nos dará satisfacción, no formará parte de nuestra conciencia y no entrará en nuestro espíritu. El pan de la vergüenza sirve solamente para crear un conflicto interior y lo que no es legítimo crea incoherencia. ¿Por qué no se preguntan ustedes qué quiere decir que la vida está llena de luchas? La vida está llena de luchas porque necesitamos ganarnos el bienestar para eliminar el pan de la vergüenza. Lo ganado es revalorizado, es acogido y es protegido. Lo que nos ganamos no dejamos que se vuelva a perder, porque le damos el valor apropiado. Vean que yo di un curso por Zoom sobre los secretos de dormir y les hablé allí del hígado. Pues bien, hay una enfermedad llamada Da'at y no es casualidad, mis amigos. El síntoma más importante es la disnea, sufrida por el 80% de la población del mundo.
La disnea es esta manera en cómo uno se para de respirar por momento, que es ni siquiera consciente, o son dificultades que se expresan en diferentes grados para respirar. Y ya sabemos que la respiración tiene que ver con este ruaj, con este espíritu divino que entra en nosotros. Entonces, el DAAT se llama así porque es el déficit de alfa-1 antitripsina. Es una enfermedad hereditaria común. ¿Qué hace esta enfermedad? Predispone en su forma más grave a padecer una enfermedad pulmonar obstructiva y hepatopatías. ¿Qué quiere decir esto? Que causa problemas hepáticos, problemas en el hígado principalmente. Vean la imagen de cómo se presenta. Pon la imagen anterior, Dani. La imagen, vean esos pequeños virus que están allí, vean cómo están graficados y vean cómo esta porción nos habla de una plaga. Es increíble. Esto está escrito, mis amigos, hace más de 3.500 años. Y aquí se nos habla una plaga relacionada con el becerro de oro. ¿Por qué? Porque hígado en hebreo es kaved, que quiere decir pesado o cargado, porque es el órgano que purifica la sangre cargada de toxinas. Y dice el Talmud, el hígado está lleno de sangre y nuestro nefesh, que es nuestra alma biológica, está en nuestra sangre. Asimismo, nuestro deseo está en nuestro nefesh y este recorre nuestro torrente sanguíneo. Y lo que ocasiona muchos de nuestros problemas de carácter son nuestros bajos deseos y nuestras bajas pasiones. Y les dije ya que el hígado, según las escrituras sagradas, corresponde a la idolatría, que es sinónimo de orgullo y arrogancia, llamado en hebreo kavod, que tiene las mismas letras que kaved, hígado. ¿Y qué es lo que tratamos en esta porción? La idolatría en su esencia más profunda, que es el becerro de oro. Dios dice, págame. ¿Por qué? Porque, ya les dije, que lo que no tiene valor ante nuestros ojos, vean la shin, ain, lo que no tiene valor ante nuestros ojos no es importante, no entra en nuestra conciencia, que es el depósito o la puerta o el canalizador del entendimiento profundo del Da'at. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el Da'at entra por nuestros ojos. Así que volviendo al asunto de la Shejina, dije que cuando la experimentamos dentro de nosotros, podemos percibir la unidad. Entonces desaparecerá el género y la dualidad con ello. Solo así lograremos la unidad en todo. Este es el modo de vencer la necesidad del hombre de experimentar lo divino a través de una imagen. Mientras veamos a Dios afuera, aun si entendemos que es solo una inteligencia suprema, aun si entendemos que es un espíritu universal, aun si entendemos que es el Dios de Israel, el único, estamos viéndolo desde la separación, desde una imagen externa, y eso es el becerro de oro. Para poder ascender, como dice Kitizá, levántate, necesariamente debemos traspasar los límites de la Vav, los límites de la forma, que es el mundo de Yetzirah. Ahora, ¿cómo conectamos con Atzilut si aún la forma, la imagen, es necesaria para el hombre, como bien nos los ha dicho el Talmud? Lo que hay que entender, mis amigos, es que entre las emociones y los intelectos hay un abismo de separación. Vean allí el árbol de la vida. Y este abismo solo puede salvarse cuando se forma esta Séfira Da'at, que no está allí gratuitamente, que se gana. Vean la ubicación de la Shin dentro del árbol de la vida. La Shin es el límite de la tríada superior,
Vean que ella separa a Keter, Jochma y Binah del resto del árbol. Vean que la Da'at está en una escala superior al mundo de la forma, pero debajo de o conectada con Jochma y Binah. Es decir, la Da'at es la verdad de la Bab. Vean, Tiferet está debajo de la Da'at, pero para llegar a Keter, obligatoriamente tiene que existir la Da'at. Si no, hay lo que se llama el tejón, el abismo. La idolatría entonces es el encastramiento que tenemos en la dimensión de la forma, en la dimensión de Yetzirah. Es así como podemos entender por qué se alteró el orden cronológico de las historias de la Torá, desde la Parashat Terumá, Tetzaveh y Kitizá. Kitizá necesariamente tenía que ser la número 21 porque en el 21 está el secreto del becerro de oro, que es proponer a buscarse el lado superior de la Shin. ¿Por qué el Mahasita Shekel nos acerca a la vida? Porque aprender a ser otorgantes es una terapia, mis amigos. Es el modo de crear empatía, que es la cualidad necesaria para desvanecer la percepción del Dios externo. Si comenzamos otorgando al otro, que es alguien externo, terminaremos por aceptar a Dios como alguien interno, porque vamos limpiando las conchas que nos hacen insensibles al otro. Vean que un callo en la piel hace que uno no sienta lo que está debajo de ese callo. Se crea como esta especie de concha que no permite la sensibilidad de lo que está detrás. Asimismo, es estas costras o conchas llamadas clipot nos hacen insensibles al otro. Ser otorgante es desbloquear, los tapones que obstruyen los senderos por donde fluye el entendimiento profundo entre Jochma y Binah para que se forme la Da'at. Ahora deseo que vean lo que dice el Éxodo capítulo 32, versículo 12. No hemos salido de los primeros versículos, hasta aquí estamos. Todo este estudio se está concentrando solamente en esto. Vean lo que dice la traducción oficial. Y le dijo el Eterno a Moisés: cuando cuentes el número de los hijos de Israel, cada uno ofrecerá al Eterno un rescate por su alma para que no sufran plaga por el empadronamiento. Pero en verdad debemos ir al hebreo para poder entender. Si leemos en hebreo dice, kitizá, levántate, o cuando se levante. Et Rosh Bene Israel, lo que está en la cabeza de los hijos de Israel. Luego dice, Lifkothem venatenu, rendirás cuentas. Ish Kofer, el hombre rendirá cuentas y pagará un rescate o expiación por su alma, dice Nafsho. Luego dice, la Adonai, Hashem, bifkot otam, velo hie, vehem negev, bifkot otam. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando levantes lo que hay en la cabeza de los hijos de Israel, el hombre, Ish, rendirá cuentas para el Eterno. Expiará su animalidad o pagará un rescate por su animalidad para liberarse de ella, contando la verdad. Y ello, la animalidad, es la no vida. Y luego nos dice, la plaga contará la verdad. ¿Cómo sabemos todo esto, mis amigos? Vean que la palabra otam, al permutarla, forma la palabra emet, que es verdad. Otam es lo que está en verde. Aleph, Tav, Mem. Al permutarla, obtenemos emet. Y
También, si la volvemos a permutar, obtenemos la palabra met, que es muerte, es decir, es lo contrario. Lo contrario a la emet no es la mentira, lo contrario a la emet es la muerte. Aquí tenemos la palabra negev, subrayada en amarillo, y dice negev bifkot otam, que también podría leerse la plaga contará la verdad, que a mi modo de ver es una profecía que estamos viviendo actualmente. Nunca antes, mis amigos, estuvo evidenciado como ahora la manera en cómo somos manipulados, la manera en cómo vivimos en un sistema que nos adormece y que ya no es sostenible. Se está destruyendo la mentira. Estamos viviendo en directo una guerra entre Jacob y el ángel de la muerte. Tenemos que ganar para subir al estatus espiritual de Israel. De lo contrario, seremos aniquilados como individuos libres. Por otro lado, en los dos versículos encontramos 4 veces esta palabra bifkot, que quiere decir o está escrita como lifkot, bifkot o hapekudim, que quiere decir contar. Cuando permutamos estas letras de fikot, obtenemos la palabra kipot, que quiere decir malestar o amargura. ¿Qué busca enseñarnos la Torá con esto? Que contar no se trata de 1, 2, 3. Se trata de lo que se revela, de lo que se cuenta, de lo que es importante, de lo que en verdad es trascendente. Es decir, lo único que cuenta ante los ojos de Hashem es la verdad. Lo único que impide que la plaga nos consuma la vida es el emet, entendiendo que la verdad es lo simple, lo diáfano, lo certero, es la luz, es la vida, es lo limpio, es lo santo. Todo esto es el emet. Ir en contra del emet es permutar sus letras y esto nos lleva a met, que es la mentira, la muerte, y esto produce plagas, amargura, malestar y sufrimiento. Todo esto nos lo está diciendo este versículo. Ahora, yo quiero compartir mi comprensión personal sobre la energía de la semana, pues me llevó a vivir acontecimientos que me hicieron reflexionar sobre lo que hemos estado viviendo como humanidad en este último año. La pregunta existencial cuando sufrimos, ¿cuál es? ¿Por qué fuimos creados por Elohim? Los que estudiamos preguntamos eso, pero la mayoría de la gente se pregunta por qué la vida es así. De hecho, muchas personas me han hecho esta pregunta, pues la amargura que produce recibir los golpes de las consecuencias de nuestros actos nos lleva, en el mejor de los casos, a cuestionarnos, porque muchas veces ni siquiera tenemos conciencia que lo que estamos viviendo ante un conflicto o un sufrimiento lo producimos nosotros mismos. Creemos siempre que hay una víctima afuera y nosotros nos identificamos con ella. La mayoría de la gente se siente víctima de la vida porque no ven más allá de sus 5 sentidos. Vean que aquí Dios se dirige a los Bené Israel. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Dios se dirige a los descendientes del Jacob que se transformó, del Jacob que se elevó cuando venció su propia inclinación al mal. Recuerden lo que estudiamos en porciones anteriores. Jacob, después de ser elevado a este estatus de Israel, comenzó a cumplir todas las promesas que le había hecho a Dios. Y no podía ser de otra manera, porque en el nivel de pureza de Israel no cabe la mentira, no cabe una promesa no cumplida, no cabe una falta de valores, no cabe una mentira para salir del paso. No entra. Israel es pureza, pero fíjense que Israel no salió ileso de esta batalla. Él salió con una marca, él salió con una herida
que no lo dejó olvidar su origen. Asimismo nos pasa a nosotros, mis amigos. Los descendientes de Israel son todos los que luchan contra el ángel de la muerte conscientemente, pero esta lucha deja marcas, nos deja heridas para que nunca más retrocedamos, para que apreciemos la diferencia entre el bien y el mal. Pero volviendo a la pregunta del por qué fuimos creados por Elohim o por qué la vida es así de dura, por qué se creó todo a través del juicio severo, el Ari nos responde esta interrogante. Dice, y cito textualmente, el Ari, Dani. Vale, ahí está. Antes de la creación de los cuatro mundos, otro orden fue creado. Este es llamado Tohu. El tohu estaba destinado a fallar porque es la fuente de los más intensos deseos pasionales, estos que tienen la fuerza de arrastrarlo todo a su paso, aun cuando esto implique su propia autodestrucción. Fin de la cita. El tohu, mis amigos, produjo un estallido y con los residuos se formaron este mundo. Las poderosas almas, porque el deseo en realidad es una alma. Nos dice Lari que el tohu era es una fuente de intensos deseos pasionales, es decir, es una fuente de grandes almas. Y estas almas cayeron y se quedaron apresadas en este mundo. Y es por eso que como almas bajamos aquí para rescatar a esas pasiones y elevarlas, sublimarlas, convertirlas en divinas. Es por eso, mis amigos, que vivimos diferentes tipos de deseos pasionales para poder montarlos, para poder quitizar, para poder elevarlos hacia nuestra cabeza. Por eso no podemos ver como si el tohu es algo externo, como si fuera algo que sucedió en tiempos remotos y que no nos concierne. El tohu son deseos intensos y profundos, son las más bajas pasiones que tenemos y que nos llevan a la animalidad. Ellas salen de este mundo a través de un ser humano, porque todo sale de este mundo a través de un ser humano. Las almas de los vegetales, las almas de los animales, las almas del caos, las almas de las pasiones, salen de este mundo, se elevan solo a través de un ser humano. Estas bajas pasiones producen que pasemos el límite del orden, hacen que desbordemos los límites que han sido enmarcados por las leyes que Hashem reveló para el buen convivir con el universo y para el bien convivir con los otros. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que todo lo que está en contra de estos mandamientos revelados por Hashem forman parte del tohu, forman parte de esas bajas pasiones. Cuando dice no envidiarás, ¿qué quiere decir esto? Que la envidia forma parte del tohu. Y cada vez que la sentimos, estamos en contacto con un alma de bajas pasiones. Tenemos que elevar, superar eso. Nosotros mismos que estamos luchando para sublimar nuestro nivel biológico, somos antiempáticos y creamos caos por tonterías. Por ejemplo, fíjense algo que presencié. Una mujer salió de una peluquería e inmediatamente se encuentra con su pareja y éste le va a acariciar el cabello para mostrarle su cariño, para mostrarle que estaba bonita. Y la mujer lo rechaza, pegándole un grito que se escuchó, yo creo que en Roma. Este grito era para que no le tocara el cabello. ¿No es esto una completa falta de empatía? ¿No es una estupidez humana? ¿No es esto animalidad hecha carne?
La mujer crea un conflicto con su pareja. Esta se siente rechazada y además le tumba la moral al hombre que solo buscaba demostrarle su amor y su apoyo. Y todo por un cabello, para que no la despeine. ¿Cuánto le va a durar el peinado? ¿Media hora? En lo que venga una brisa se despeinó. ¿Esto qué es? Es una tipa que reza todos los días. ¿Esto le sirve de algo? No sirve de nada. En 2 patadas destruye toda la energía que produce con sus oraciones y su vida entra en un caos en algún aspecto porque lo ha provocado ella misma. Y allí quiero que entremos todos en este espejo, porque cuántas veces nosotros por tonterías, por idolatría, porque esto forma parte del becerro de oro, por este tipo de idolatría, ¿cuántas veces nosotros no creamos un caos? ¿Acaso esto es realmente importante? Mis amigos, solo la empatía llega a Dios. Esta porción nos dice que lo que verdaderamente cuenta es lo esencial. Stop a las banalidades, a lo superficial, a las estupideces del animal que llevamos dentro. Esto lo hacemos cientos de veces. Creamos tojos en detalles tontos, por simples, por intolerancia, por egoísmo, por la falta de sensibilidad con el otro. Si esto nos pasa a nosotros que estudiamos espiritualidad, imagínense cómo será con la gran mayoría de las personas que solo tienen noción de la existencia de este mundo como si fuera el único, como si la existencia física es lo único que existe, lo único que cuenta e importa. Hay personas que se sienten todos poderosas, que sienten que tienen la autoridad de esclavizarnos, de convertirnos en zombies, que nos envenenan manipulando genéticamente los alimentos, que hacen plástico los alimentos. Ya yo he visto arroz plástico y ahora hasta se habla de crear carne plástica. Hay todavía seres humanos que abusan de otros, que se sienten con el derecho de balanzar su animalidad contra el otro. Vivimos en un mundo del tohu porque la falta de empatía, la insensibilidad que tenemos por el otro nos lleva a la autodestrucción. Y el ensimismamiento muchas veces es la única manera de despertar. Y por eso, mis amigos, existe la prisión. Este último año, el cielo decretó prisión para todos. Y esto lo hemos estado viviendo. Así que de una manera u otra, todos estuvimos encerrados, limitados, obligados a pensar y a ver, obligados a reflexionar por el encierro. Y esta plaga que vivimos, que es más psicológica que biológica, nos llevó al encierro para poder revelar la verdad. Nos los dice la misma Torá. La plaga contará la verdad. Por eso existen las prisiones, mis amigos, porque en un mundo ideal los criminales se regeneran a través de la toma de conciencia, porque cómo traspasar el borde y el límite de las leyes establecidas nos hace entrar en el tohu, que es el nivel más bajo de este mundo. Entonces, el tohu nos encierra, porque en sí mismo el tohu es una prisión. De modo de que podamos entender, que podamos tener el tiempo y la falta de movilidad, la falta de distracción externa para despertar al caos producido que daña a los otros. ¿Qué hace la gente que vive en países desarrollados y tiene cierta accesibilidad económica? Están distraídos todo el año. Yo conozco gente que cada año decora su casa de manera diferente y pasa todo el año planificando eso. Yo conozco gente que pasa el año planificando a qué vacaciones va, a qué restaurante va y pasa su vida en eso. Este año de prisión, todo esto se terminó. Así que toda esta gente que se distraía con todo esto tuvo que detenerse. No hay tiendas abiertas, no hay aviones, no hay nada. Tienes que pensar, tienes que ver, tienes que reflexionar.
Así que si podemos establecer la diferencia y mantenernos al margen de tohu, entonces la prisión no será más necesaria y de esta manera la plaga se curará. Dentro del mundo del tohu hay varios niveles, mis amigos, y este caos especialmente está en el mundo de la forma. Por eso incluye a lo físico y a lo emocional. Entonces tenemos que levantar la cabeza, kitizá. Tenemos que levantarla hacia dónde? Et bene Israel, hacia lo que está. Cuando se dice et, es véalo adentro, lo que está en el bene Israel, hacia la espiritualidad, que está más alto que las bajas pasiones. Ahora vean el método de lograr la bendición para lograr esto. Vamos al Éxodo 30:13. Aquí dice, para ello, cada cual pagará medio ciclo sagrado, de 20 gueras el ciclo que se ofrenda al Eterno. Es decir, esto es lo que nos va a librar de la plaga. Vea que dice en hebreo. Dice, ze itenu kol haover al hapekudim, contar, mahatzita shekel, be shekel hakodesh, el shekel sagrado. Eserim gerá, shekel mahasita, ha shekel terumá la Adonai. Terumá la Adonai. Vean que terumá, hablamos en la parashá terumá, que esconde la palabra Torah. ¿Qué quiere decir esto? Esto se le dará al que contara limpiarse, sobre todo su pasado. El medio shekel, para que sea un shekel sagrado, 20 granos, dice, porque gerem, eserim gerá, quiere decir, eserim es 20 y gerá quiere decir semilla o granos. Entonces dice, 20 granos de shekel, medio shekel donarás para Dios. No hay nada más gramaticalmente incorrecto que todo este versículo. Ahora vean todo esto que yo tengo subrayado aquí. Aquí vean que aparece 2 veces en amarillo la palabra mahasita, 4 veces en verde la palabra shekel y una vez en azul la palabra hakodesh. Vamos a analizar esto. Vean que itenu es la segunda palabra, tiene un símbolo arriba en la nun. No sé si lo puedes señalar, Dani. La segunda palabra, itenu, ves que tiene como una especie de diamante en la nun, arriba. Sí, aquí estoy señalándola. Vale, y esto se remarca solo con la lectura de la Torah, al cantarla. Esto quiere decir que itenu es una promesa que Dios nos hace. Itenu quiere decir dará. Entonces, ¿qué dice? Dios nos dará. Ahora fíjate, ¿qué es lo que dice aquí? Esto se le dará a todo el que contara, porque aquí dice hapekudim, contara, a todo aquel que, al hapekudim, a todo aquel que contara. Luego dice, todo el que se limpie de su pasado, es decir, el que limpie sus tabúes, sus traumas, su clipot, en otras palabras, el que limpie su tohu, a todo aquel que libere su tohu. Y luego dice, su otorgamiento, mahasita, se vuelve sagrado y 20 granos se traduce, pero gerá tiene valor 208, igual que la palabra arabá, que quiere decir multiplicar. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el mahasita shekel se vuelve sagrado cuando se multiplica por 20 o por 2. Y ya sabemos que el 2 o el 20 tiene que ver con la palabra berajá. Shekel tiene una gematría de 430, igual que Maaseh, que quiere decir obra o el fruto de nuestro trabajo. Y también 430 es la gematría de la palabra Nefesh,
que es nuestra biología. A través entonces de la palabra shekel, que aparece 4 veces en este versículo, la Torá nos conduce a Deuteronomio, el libro. En la Parashá Re'é 15:10 dice: de seguro le darás sin que tu corazón se entristezca por ello, ya que por esa razón el Eterno tu Dios te bendecirá en todas tus obras, en cada cosa que haga tu mano. Entonces, mis amigos, Eserim, Gaer, Shekel es multiplicar el fruto de nuestro trabajo por 2 o por 20, es decir, recibir verajot. Entonces, el medio shekel que se donará para Hashem es lo que va a multiplicar esto, es el que va a multiplicar el fruto de nuestro trabajo. Pero ya sabemos que la palabra terumá esconde la palabra Torah. Entonces, en conclusión, este versículo nos dice la manera de levantarnos, la manera de salir del tohu, es usar el estudio de la Torá para limpiarnos de nuestro carácter, limpiarnos de nuestra personalidad caótica, de modo que Dios pueda contar con un nefesh purificado y volviéndonos otorgantes, sosteniendo el estudio de la Torá. Esto es lo que dice ese versículo, que aparentemente es patas arriba con respecto a la gramática. Fíjense algo, mis amigos. Estamos a 219 años del año 6000. De acuerdo a las profecías, el año 6000 es la era mesiánica. Esto quiere decir que hemos pasado 5.781 años limpiando nuestro nefesh, nuestra biología. Y aún así hay crímenes, hay violaciones, hay asesinatos, hay robos, hay guerras, hay peleas, hay discusiones estúpidas, etc. ¿Qué estamos esperando? ¿Dónde está nuestro Dad? Nuestro Dad, mis amigos, está en el medio del Edén, que es la abundancia, que es el paraíso. Vean lo que dice la misma Torá. Vamos al Génesis 2, 9, 10. Dice: e hizo Dios el Eterno que del suelo brotara toda clase de árboles gratos a la vista y buenos como alimento. Es decir, ya nos está hablando de una abundancia. Puso también en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y un río fluía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4 brazos. Ahora quiero que vean, por favor, cómo la palabra Da'at está relacionada con el Edén. Vean que puse en amarillo y verde 2 palabras, y vean las letras que comparten el Da'at, que es la Dalet, y la Ain, el ojo, y la Dalet es el 4, que es nuestra tierra, nuestro mundo, y la Ain es el 90. Entonces, el Edén y el Da'at es la misma conciencia, es la misma cosa. El Da'at es el Edén en nuestra conciencia, mis amigos. Y en azul, lo que estoy subrayando en azul, se podría leer que se colocó el árbol de la vida y en el medio se colocó el Da'at para defender a este árbol de la vida. Pues Hagen también significa defensa, gematría 58, igual que la palabra piedra, ha-eben. Y vean que cuando hacemos el kiddush, ¿qué decimos? Boré peria gefen. ¿Se dan cuenta? Estamos refiriéndonos a la piedra fundacional, a la que usó Jacob para apoyar su cabeza antes del sueño de la escalera. Y también 58 es la gematría de Gen, la gracia divina. En fin, mis amigos, en conclusión, por falta de Da'at, estamos todos en una prisión, en mayor o menor grado. Entonces, ¿nos regeneramos o no nos regeneramos? Ya veremos qué vía toma la humanidad después de esta experiencia de juicio que hemos vivido.
Solo les digo que así como en Egipto las plagas fueron incrementándose en potencia y en rigor, asimismo Elohim aún guarda una fuerza descomunal. Nosotros, a través de la redención, podemos detener todo esto. Pronto iniciaremos la preparación de Pesaj, que es el portal de la salida del caos. Pronto viene Rosh Hodesh Nisan y a partir de allí tenemos 15 días para hacer la limpieza profunda de El Hametz y ya hablaremos de todo esto. Pero de Egipto salimos o salimos porque no tenemos opción. Nos quedan 219 años en el mejor de los casos. Así que ahí se las dejo. Con esto concluyo este estudio. No sé si hay alguna pregunta, Dani. Em, Realmente es una pregunta más de lo que algunas personas me han comentado y que he recibido algunas basado en la pregunta. ¿Cuál es la importancia del medio shekel? ¿Es en donación, como se da acá, o es en referencia al diezmo? En todo lo que quiere decir otorgamiento. La ayuda al prójimo, SOA en metálico, SOA en comida, SOA te ayudo a cruzar una calle, SOA te ayudo a todo lo que tiene que ver el otorgamiento es el Mahasita Shekel. Porque aquí nos pone la letra Sadik, perdón, como el símbolo del otorgamiento y no como especialmente la Sedaká, porque si vemos, nos dice para el estudio de la Torá, Terumá, pero en realidad la Sedaká no es solamente para el estudio de la Torá, la Sedaká podría ser caridad, la Sedaká podría ser cualquier cosa. Y sabemos que para el estudio de la Torá está determinado el diezmo. Así que el Mahasita Shekel es todo. Es todo lo que tiene que ver con otorgamiento. Y todo lo que tiene que ver con otorgamiento aleja la muerte y acerca a la vida. Ah, muy bien, perfecto. Yo también había pensado que era más referente a la parte monetaria, pero ya entiendo que puede ser todo. Todo lo que tiene que ver con otorgar, con gesed, el amor, la bondad, la disposición de ayudar, la manera de ser voluntario para que la humanidad esté mejor. Todo lo que tiene que ver con otorgamiento, la hospitalidad, la visita a los enfermos, todo es Mahasita Shekel. Ok, ok, ok. Perfecto. Excelente. No, muy buena la clase, excelente. Bueno, entonces nos despedimos y como siempre, si tienen preguntas, pues nos las dejan en la página de YouTube o por los grupos, que yo con mucho gusto la contesto.